Buenas noches, los saludo con la paz del Señor, que el Señor le bendiga. Qué bendición una vez más poder compartir una palabra de parte del Señor. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 21 hacia el verso 26. Capítulo 5, verso 21 dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la ira. Este asunto de la ira es algo muy importante que debemos tratar. Vamos a hablar sobre cómo superar la ira. Ahora más que nunca, en estos tiempos que vivimos en este mundo, tenemos una sociedad intolerante. Tenemos una sociedad impaciente, estresada, una sociedad malhumorada e iracunda en este tiempo que estamos viviendo hoy en día. En la semana pasada estuve haciendo unos trámites, me tocó hacer unas diligencias y fui a ciertas oficinas públicas y otras privadas y tuve que hacer dos trámites muy importantes y mientras yo esperaba y me trató esperar 2 a 3 horas en cada oficina. Eso es lo que me tardó, mejor dicho. Y mientras yo esperaba mi turno, pude ver a las personas que eran atendidas con cada funcionario y yo escuchaba un sinnúmero de reclamos, pero con un tono bien elevado, con palabras ásperas, con palabras ofensivas, con mucha molestia, con mucha intolerancia en ese tiempo que yo esperaba. Le estoy hablando de esperar 2 y 3 horas. Obviamente daba para renegar, para molestarse, para enojarse, para irarse, pero mientras yo estaba sentado y empecé a meditar en mi persona, en mi carácter, en la actitud que yo tengo, y pude ver el común denominador de las personas, de la reacción de la gente cuando eran atendidas, y todo era enojo, todo era ira, todo era un tiempo de molestia, de levantarse de esas oficinas con una insatisfacción, con una ira tremenda en sus corazones, en sus rostros, hablando y diciendo cosas que tal vez no se deben decir. Lo puedo ver también, escúcheme, he podido observar en ciertos hogares donde todo es grito, donde todo es enojo, intolerancia. Entre miembros de la familia no se soportan, hay una intolerancia absoluta, se enojan porque un miembro de la iglesia respira un poco más fuerte por cosas insignificantes, por sonceras. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Si usted sale a la calle, usted va a poder observar en el tráfico, si usted conduce, una intolerancia en su máxima expresión, una de pelear, de contiendas, de enojos, de insultos, de ofensas, gente iracunda andando por todo el mundo, por toda la ciudad, lastimosamente. La Biblia tiene una respuesta a esta situación. La Biblia tiene una respuesta a la actitud del corazón de estas personas, de todos nosotros los hombres. Permítame, por favor, leerle en Santiago,
En el capítulo 4 de Santiago, la Biblia dice así, en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, dice la palabra del Señor. Permítame leerle, por favor, acá en el Evangelio de San Marcos, una porción más. En el capítulo 7, el verso 20-23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice acá en el Evangelio de San Marcos. Esa es la razón por lo que tenemos una sociedad, un mundo contaminado, lleno de maldad. Esa es la respuesta que la Biblia responde a esto que estamos viviendo hoy en día. Una intolerancia, una impaciencia total. Nadie se traga, nadie se soporta. Todo el mundo lucha, todo el mundo resiste, todo el mundo pelea, todo el mundo es contencioso, iracundo. Donde usted vaya, vaya donde vaya. Si usted antes bajaba su vidrio y le daba una ofrenda, una limosna, si usted lo quiere llamar así, a una persona que le pedía, esa persona le agradecía, lo bendecía. Pero hoy en día, si usted le entrega una ofrenda, tal vez una moneda X, esa gente lo mira con una ira a uno. Esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes, esas personas que están ahí en las rotondas, lo miran con un enojo, con una rabia, quisieran decir un montón de cosas y algunos me han contado que le han tirado la moneda por el carro, por la cara. Ese es el mundo que vivimos hoy en día, lastimosamente. En Mateo capítulo 5, en el capítulo que hemos leído en Mateo, Jesús identifica 6 tentaciones que envenenan y ponen guerra en nuestros corazones. 6 tentaciones. Y la primera tentación que el Señor nombró fue la ira. La primera tentación fue la ira, tal vez porque es común y se inicia temprano en nosotros. Esta tentación de la ira es algo que se inicia muy rápido en nosotros. ¿Sabe qué, estimados hermanos? No debemos tomar a la ligera la ira. No debemos restarle importancia a la ira. Jesús enseñó que el enojo, la ira, opera en muchos niveles y crece a través de muchas etapas. Esta tentación, esta emoción de ira, va creciendo, va gestándose y creciendo en muchos niveles, en muchas etapas en nuestra vida. La ira es como un cáncer espiritual que continúa creciendo si no es resistido, si no es atendido a tiempo. Así podemos comparar a la ira como un cáncer espiritual que va deteriorando, que va afectando, que va dañando a la persona si es que no es atendida a tiempo, si es que no resistimos este sentimiento de ira. Y todos hemos nacido con debilidades pecadoras relacionadas con la ira, la cual debemos resistirla. Debe ser resistida por cada una de las personas que sentimos esta tentación de la ira. Las emociones de ira son la primera etapa en cómo se expresa, escuche, un espíritu de asesinato. Y no es que esté exagerando. En la ira es la primera etapa en cómo se gesta, cómo se expresa un espíritu de asesinato que se convierte en amargura, la cual se expresa en palabras de enojo y luego se va intensificando en acciones vengativas.
Hebreos capítulo 12, déjeme buscarle por favor. Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor en el verso 15, dice así, permítame por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que brotando alguna raíz de amargura, ya, dejemos de alcanzar la gracia, el favor, la bendición de Dios en nuestras vidas. Solo por albergar la ira, solo por albergar este sentimiento de ira, se produce amargura, resentimiento, rencor y echa sus raíces en el corazón al punto que nos lleva a deseos intensos de venganza contra esa persona que nos provocó el enojo, que nos provocó la ira. El que odia o alberga rencor hacia su hermano está operando en un espíritu de asesinato. Escuche bien esto que estoy diciendo. Usted sabe que Satanás es un asesino y él está buscando sutilmente atraernos a mayores expresiones de asesinatos, a mayores expresiones de ira, de odio, de rencor. El diablo quiere que nuestra ira crezca y se convierta en una fortaleza de maldad en nosotros. Si usted alberga esa ira, va a tomar el control de usted. Hay gente que ya ha adquirido un mal hábito viviendo iracunda, viviendo una vida iracunda, viviendo en enojo, en ira, con el ceño fruncido ahí, que ya todo le huele y todo le hiede. Se convierte en una fortaleza espiritual en él. Ya no puede dejar de estar airado. Es más, creo que hasta disfruta y su temperamento es así, lleno de enojo, lleno de ira. Y el enemigo quiere atraparnos, quiere atraernos para convertir ese enojo, ese sentimiento de ira en una fortaleza de maldad. Pero déjeme decirle que para que eso suceda, para que se convierta en una fortaleza de maldad en nosotros somos los que podemos dar acceso o no a ese sentimiento de ira y dejarlo que eche raíces, impedir que eche raíces en nuestros corazones, raíces de amargura, al punto que nuestra comunión y relación con Dios se corte y dejemos de alcanzar la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué dice usted, hermano Isaac, un espíritu de asesinato? Mire, le voy a leer la Biblia en San Juan, en primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, dice así la palabra del Señor. Escuche. Todo aquel que aborrece a su hermano, que alberga rencor contra su hermano, escuche, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si albergamos el enojo en nuestros corazones, si permitimos que se convierta en una fortaleza de maldad, si permitimos que la ira, la amargura eche raíces y haya en nuestro corazón raíces de amargura, rencor, resentimiento, rabia contra nuestro hermano, la Biblia menciona que somos unos homicidas. Y ningún homicida va a heredar el reino de los cielos. Es por eso que cuídense, dice, no vaya a ser que brote alguna raíz de amargura y por ella algunos dejen de alcanzar la gracia, la bendición de Dios. Qué importante es resistir la ira, es poderla detectar en cada momento y resistirla y tratarla inmediatamente. No tratemos con insignificancia, no tratemos livianamente la ira, porque este sentimiento es muy peligroso dejarlo, que eche raíces, que se anide en nuestros corazones. Todo aquel que aborrece a su hermano,
Aquel que alberga rencor, que alberga odio, ira, enojo, resentimiento, es un homicida, dice la palabra en 1 Juan capítulo 3, el verso 15. Respondamos entonces cómo superar la ira. Cómo vencer este sentimiento tan dañino, este sentimiento tan peligroso en nosotros, en el hombre. Ese es el resultado que estamos viviendo hoy en día en los hogares. Ese es el resultado que estamos viviendo, el resultado de la ira, el resultado de albergar el enojo, el resultado de tener esa ira exagerada, ese espíritu de asesinato, porque el que se enoja contra su hermano es un homicida, el que guarda rencor contra su hermano es un homicida. Estamos asesinando, estamos dañando a la gente con ese sentimiento de ira albergado en el corazón. Y vemos el resultado en el mundo entero. El mundo está contaminado de ira, hermano. El mundo está lleno de maldad. De dentro del corazón sale, dice, los homicidios, las maldades, las maledicencias, los rencores, los enojos, las iras, los deseos de venganza. De dentro del corazón sale. Es por eso que debemos cuidar el corazón, porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida, querido hermano. Es ahí que el mundo no ha cuidado su corazón, la iglesia no ha cuidado su corazón y albergamos este sentimiento de ira, lo cual está llevando a un descalabro en la sociedad, a una intolerancia absoluta. El esposo no soporta a la esposa no soporta al esposo, el hijo no soporta a los padres y viceversa. Y hay el vecino contra el vecino, el hermano contra el hermano y una serie de maldades que se ven cada día en las noticias. Qué importante es este tema y tratarlo en cada punto que usted detecte la ira. Debe atender, debe resistirla, debe rechazarla en el nombre precioso de Jesucristo. Sigamos hablando un poco de algunos daños, de algunos efectos que tiene la ira, que causa este sentimiento en nosotros. Lo causa porque nosotros lo permitimos, nosotros lo albergamos. Y siempre va a causar daño en sea el quien sea la persona que sea, la ira le va a causar bastante daño en su corazón, en su vida, en sus relaciones interpersonales. El que se enoja se encuentra en peligro de juicio. Escuche esto. Toda persona que se enoja se encuentra en un peligro de juicio ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de los hombres. Porque una persona que se enoja delante de Dios está descalificada, se corta nuestra relación. Y una persona que se enoja al punto de querer tomar venganza contra la persona que le causó la ira, puede llegar a los tribunales de esta sociedad, de este mundo, de los hombres. Así como usted ve muchas gentes y dice, pero yo no sé qué me pasó, yo me enojé, pero ya está sentado en un tribunal, ya está siendo juzgado y enviado a Palmasol, a la cárcel y a pagar una sentencia por causa de haber albergado este sentimiento de ira en su corazón. ¿Sabe por qué se encuentra en un peligro ante los tribunales? Porque la naturaleza de la ira es crecer potencialmente en nosotros. La naturaleza de la ira es crecer, es multiplicarse, es agrandarse dentro de nosotros. Y lo que lleva a resultados muy peligrosos. Usted ve las noticias cada día y es una pena realmente ver lo que la gente hace por causa de albergar este sentimiento de ira en su corazón. La ira es causada casi siempre por personas que obstaculizan nuestras metas, que dañan nuestro honor, nuestro orgullo, nuestro ego. Escuche por favor, el espíritu de asesinato es imparcial y opera a medida que le abrimos la puerta. Nosotros le abrimos la puerta y el espíritu de asesinato, el espíritu de ira, el espíritu de enojo, no
no considera quién es quién, no considera estatus. Usted puede en público disimular, usted puede aparentar que no hay ira, pero le quiero decir que está en peligro. Si usted albergó en su corazón un enojo, una ira, está en peligro. Usted puede respetar la etiqueta en público, pero a la hora de los balazos va a salir ese enojo. ¿Tenés algo? No, tranquilo, no pasa nada. No, en serio, por favor, te veo diferente. Si en algo yo te ofendí, si en algo, por favor, disculpa. No, está todo bien, está todo bien. Sea honesto y sea sincero. No trate de disimular, no trate de menguar el potencial de la ira albergado en un corazón que va a ir creciendo, va a ir desarrollándose y va a causarle mucho daño, lo va a poner en bastante peligro. Escuche, por favor. El que habla o actúa con ira sin arrepentirse se encuentra definitivamente en peligro, porque las consecuencias relacionadas con la ira se van a intensificar sí o sí en el corazón de las personas. Es algo dañino. Le dije al comienzo que es un cáncer espiritual, que si no es tratado se va a ir intensificando y resulta en fortalezas de odio, en fortalezas de asesinato, que se desarrollan en cada persona. Al ser herida esa persona, se desarrolla ese espíritu de enojo, de asesinato, y empiezan a romper relaciones en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en los amigos. Va causando daño. Quiera o no quiera, si usted alberga este sentimiento de ira, si usted no trata, si usted no lo resiste inmediatamente, le va a causar bastante daño. Una persona enojada dice y hace locuras, querido hermano. Mateo capítulo 5, el verso 22, escuche lo que dice la palabra del Señor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, 22, la segunda parte estoy leyendo. Necio o fatuo, escuche, le dije que la persona que está enojada, que alberga ira en su corazón, dice o hace cualquier locura, cualquier cosa. Y aquí vemos en la palabra que está enseñando el Señor Jesucristo, la palabra necio o fatuo son palabras de insultos, son palabras dichas con ira hacia la otra persona que nos ofendió, que nos hirió, que nos llevó a la ira. La palabra necio o fatuo, son palabras realmente que hieren, que lastiman a la otra persona. Palabras con ira, dichas con enojo, con rabia. Como la palabra necio o fatuo es como llamar a alguien imbécil. Como decirle, sos un idiota, sos un estúpido. Imagínese ese calibre de esas palabras. Imagínese la intensidad que causa esa palabra en la otra persona. Es bien dañina. Y el Señor está hablando acá en esta enseñanza en Mateo capítulo 5 y resalta esta tentación del enojo porque Él sabe la reacción de nuestro corazón, de nuestra vida. Y la respuesta a estas palabras, decirle necio fatuo de parte del Señor, que nos enseña que quiénes somos nosotros para calificar a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes somos para despreciarla? ¿Quiénes somos para insultarlas? El Señor está exhortando, está hablando claramente acá cuando habla de la ira. Cuando hablamos y actuamos con ira, escuche, e insulto, abrimos la puerta para que la ira crezca en nosotros. El espíritu de muerte, escuche, actúa en nosotros con toda la capacidad
y le abrimos puertas y le damos un derecho legal. Eso es lo que hacemos. Cuando actuamos de esa manera, cuando hablamos con ira, cuando hablamos con insulto, cuando decimos lo que se nos venga a la boca, estamos abriendo puertas a un espíritu de muerte, a un espíritu de asesinato, porque estamos albergando, porque va a ir gestándose y va a ir saliendo con más fuerza, con más daño, con más veneno, con más rabia y con más ira contra esa persona. No tratemos a la ligera la ira. Resistámosla inmediatamente, por favor. Escuche, por favor. Vamos a hablar de la receta. Eso es lo que va causando. He querido tratar de llevar a la máxima expresión, a los máximos resultados que genera la ira en el corazón del hombre cuando la alberga, cuando la retiene, cuando le permite, cuando le abre puerta. Y nadie, escúcheme, el enemigo no nos puede obligar, somos nosotros que le permitimos, porque el diablo lo que quiere es llevarnos a un punto de que esa maldad se haga una fortaleza en nosotros y que no podamos luego trabajar contra la ira. Ese es el trabajo del enemigo. El diablo es un homicida desde el comienzo. Y él quiere que nosotros sigamos sus pasos, quiere que sigamos su ejemplo de ser homicida, de ser asesinos. Porque el que aborrece a su hermano es un homicida, dice la palabra. El diablo quiere llevarnos a aborrecer a nuestro prójimo, a odiar a nuestra esposa, a odiar a nuestro esposo, a odiar a nuestros hijos, a odiar a nuestros hermanos, a odiar a nuestros hermanos en la iglesia, a odiar a todo el mundo. Porque él odia a la humanidad, que es la creación sublime de Dios. Y él quiere arrastrarnos de esa manera. Escuche, hay que actuar en el espíritu opuesto al de la ira. Esta es la receta. Para superar la ira, tenemos que actuar en el espíritu opuesto a la ira, en el espíritu opuesto al asesinato, con urgencia, querido hermano. Cuando actuamos en el espíritu opuesto, este comienza a curarnos del veneno que se encuentra en nuestros corazones. A ver, explíquenos un poco, por favor, cómo es actuar de una manera opuesta al espíritu de la ira, al espíritu de asesinato. ¿Sabe que cuando lo hacemos y actuamos inmediatamente, esa acción nos lleva a curarnos en el corazón de ese enojo, de esa ira? Empieza a disiparlo, empieza a sacar ese enojo cuando hacemos una acción opuesta a la que el diablo quiere llevarnos. Escuche, por favor. Dice así, en el verso 23 y 24 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, dice la palabra del Señor, Jesús relacionó la ofensa en nuestro hermano con las palabras de ira que le dijimos nosotros al comienzo, como hemos leído en la palabra del Señor, que ha describido acá en el versículo 22, necio, fatuo, que hemos insultado con palabras ásperas. Debemos de buscar tratar a nuestro hermano de la misma forma, escuche, que Jesús nos trata a nosotros, porque Dios nos ha llamado para ser pacificadores. Dios nos ha llamado para ser reconciliadores y debemos tratarlo con mansedumbre, con misericordia. Cuando alguien lo lleva o le provoca un enojo, cuando alguien obstruye una meta que usted quiere alcanzar y le ha provocado ira, lo ha molestado por algo, lo primero que debemos hacer y trabajar inmediatamente es buscar tratarlo con mansedumbre, tratarlo con misericordia. Dice la Biblia que la respuesta áspera hace subir el furor, mas la respuesta blanda aplaca la ira. Respondamos de una manera suave, respondamos de una manera prudente y si es necesario tener que callar, callemos antes de hablar cualquier necedad, antes de sacar cualquier insulto, cualquier atropello contra nuestro prójimo y se empieza a encender más la ira y el enojo porque tal vez la otra persona le reviente también la ira y te diga cosas peores y tú empieces a reventar 10 veces más
y se va intensificando y se va gestando el espíritu de asesinato, se va gestando el peligro de juicio en tu vida por causa de este homicidio, de aborrecer a nuestro hermano y estar descalificado delante del Señor. Qué importante, amado hermano. Dice, deja tu ofrenda. Nuestra ofrenda a Jesús son una expresión de nuestro amor hacia Él. Cuando usted lleva una ofrenda al Señor al altar y el Señor le dice, deja ahí tu ofrenda. Ve primero, cuando uno lleva una ofrenda es porque ha sentido en su corazón honrar a Dios, honrar al Señor, demostrarle su amor hacia Él por lo que lo ha bendecido, le ha provisto, lo ha prosperado. Entonces usted en su corazón determina y quiere honrar, quiere adorar, quiere demostrar su amor a Dios con una ofrenda. Eso es una ofrenda, amado hermano. Y nuestra ofrenda a Jesús expresa ese amor. Y yo estaba poniéndome a pensar, no creo que el Señor reciba una ofrenda con un corazón cargado de ira y de enojo contra su hermano. Yo creo que es imposible, amado hermano. Si dejamos pasar por alto la ofensa a algún hermano con palabras que le hemos dicho, yo no creo que el Señor se agrade de nuestra ofrenda. Por eso Él dice, deja ahí tu ofrenda un rato. Ve y ponte de acuerdo, arregla tus problemas primero. Arregla esa diferencia, esa situación. O sea, lo que el Señor está diciendo es que la acción que debemos tomar contra la ira demanda inmediatamente que lo hagamos. Porque yo creo que usted quiere honrar a Dios con sus bienes. Si usted trae una ofrenda y la deposita, escúcheme, con un corazón cargado de ira contra alguien, está poniendo en saco roto y no va a causar ningún efecto en el reino espiritual. No va a causar ningún efecto de bendición en el reino de Dios a favor de su vida, querido hermano. Y no es que usted lo traiga por necesidad, sino que usted lo trae por amor, por gratitud a Dios. Pero usted no puede decir que ama a aquel que no ve si al que ve lo aborrece. Si a su hermano que está sentado en la iglesia, su hermano que está en su casa donde se encuentra, su prójimo que está en su casa, yo no sé con quién haya tenido el pleito, la contienda, la ira, esté enojado, esté lleno de resentimiento, lleno de rencor, lleno de amargura, de odio contra esa persona. Usted no puede traer una ofrenda y decir que lo ama a Dios con su ofrenda si aborrece a su hermano a quien ve. ¿Cómo puede amar al quien no ve? Dice la palabra del Señor. Demanda una acción inmediata y sin demora alguno. Cuando estemos llevando nuestra ofrenda a Dios, lo que Él nos pide es que dejemos allí nuestra ofrenda hasta que arreglemos esas cosas que tenemos con nuestro prójimo. Y esa acción, escuchen, esa acción comienza cuando confesamos nuestra ira delante de Dios. Usted deje ahí. Ve y arregla, dice el Señor. Ve primero y ponte de acuerdo con tu adversario. Arregla ese problema, ese rencor, ese resentimiento. Y luego ven, dice el Señor, y presenta tu ofrenda. Qué importante es meditar, hermano. Mire lo que causa el problema de la ira. Nos impide acercarnos a Dios de una u otra manera, nos impide adorarlo, nos impide glorificar su nombre, porque Dios no va a aceptar nuestra adoración si es que tenemos odio y rabia, ira contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Primero, dice la palabra del Señor, no podemos presentar nuestro corazón a Dios como una ofrenda de adoración si hablamos con ira a sus otros hijos. Es imposible. ¿Cómo puedo presentarme en adoración al Señor si estoy odiando a mi prójimo? Debemos amar la gente que Dios ama. Eso es lo que nos pide el Señor. Es imposible ser un hijo sin ser un hermano o una hermana de sus demás hijos, por quien Jesús también ha muerto, hermano. Es difícil. No tratemos de tapar el sol con un solo dedo. No tratemos de hacernos los desentendidos. Qué pena, lamentablemente,
ver a ciertas personas llegar a una iglesia y como la vea la persona que ha tenido algún altercado, alguna contienda, algún problema y su corazón está lleno de ira, de rencor, de amargura contra esa persona y se ven ambos y luego como que se hacen los entendidos, hola, hola, y saludan a otros ahí y se van por el otro pasillo para no encontrarse. Pero estamos en la iglesia levantando las manos, adorando al Señor, trayendo nuestras ofrendas. Déjeme decirle que lo que está haciendo es en vano. Y déjeme decirle que en el cielo no hay dos pasillos, hay un solo pasillo. Si es que un día estamos allá, delante del Señor. Ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno que odia, que aborrece a su hermano, que se constituye un homicida, puede permanecer en vida eterna delante del Señor. Lo dice en 1 Juan capítulo 3, el verso 15. Qué importante es tratar con este asunto de la ira, querido hermano. Escúcheme por favor. Caín trató de adorar al Señor en sus propios términos en lugar de los términos de Dios. Él tenía un concepto de querer adorar a Dios. Pero Caín tenía un gran problema. Caín fue el primer hombre en la historia que luchó con una raíz de amargura en su corazón. Caín le dio lugar al enojo, a la ira. Se ensañó, dice, contra su hermano. Al punto de enojarse tanto con Abel, su hermano, y hasta con Dios llegó a enojarse este hombre, este joven Caín. Escuche por favor. Dios le hizo a Caín varias preguntas y Caín se enojó, se airó. Escucha lo que dice la palabra en Génesis capítulo 4, el verso 6 y 7. Dice así. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dio a Caín la oportunidad de que él obrara bien. Caín se cargó de amargura y resentimiento, de envidia contra su hermano. Caín odiaba a Abel, su hermano. Albergó un espíritu de asesinato dentro de sí, que lo llevó a odiar y aborrecer no solamente a su hermano, sino que hasta al Señor mismo y a rechazar la palabra de Dios. Y aunque Dios le dio la oportunidad a Caín, le dijo, ¿sabes qué? Tú te puedes enseñorear de ese espíritu de asesinato. Tú te puedes enseñorear de ese espíritu de ira y de enojo, de amargura y de resentimiento. Resístelo, trátalo, le dijo el Señor. Pero él no quiso, él se sumergió en el enojo, en la ira de su corazón, al punto que comete literalmente un asesinato contra su hermano. Es el primer asesinato que se registra en la Biblia donde Caín mata a su propio hermano por causa de haber abierto puertas a espíritus inmundos de ira, de enojo, de rabia, de venganza, de odio, que lo llevó, porque una persona enojada hace locuras, querido hermano. El necio alberga, atesora el enojo en su seno, dice la palabra del Proverbios. Pero la persona sabia, la persona que entiende lo que estoy diciendo en este momento conforme a la palabra, que agarra el consejo de Jesucristo, que nosotros debemos tratar este asunto de la ira. No lo llevemos a la ligera, no lo subestimemos, sino que inmediatamente en el momento que usted y yo detectemos la ira por cualquier cosa que lo enoja, por favor trate la ira, bendiga, perdone, despójese, renuncie, rechace a ese sentimiento de ira y no le permita que se anide, que se albergue, que se geste, que crezca potencialmente, que se le haga un cáncer espiritual, que lo acongoje, que lo aplaste y lo domine al punto que lo llevó a Caín a un dominio que llevó al asesinato de su propio hermano. Dios le dio la oportunidad. ¿Sabe qué? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Podemos hacer bien las cosas.
si usted ha sido una persona iracunda, si usted ha vivido una vida llena de enojo y se enojaba de todo y todo le molestaba y ya no más reventaba, el Señor dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, tardos para enojarnos, tardos para molestarnos, tardos. Pero lamentablemente estamos en un mundo viviendo de esa manera. Pero la Biblia dice que de dentro del corazón sale, no viene del mundo, de dentro del corazón es lo que el mundo está lleno de maldad. Por favor, agarremos este consejo del Señor y no seamos destruidos por este sentimiento de ira. No seamos destruidos por amargura y resentimiento. No dejemos de alcanzar la gracia de Dios por causa de atesorar un enojo. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que me han hecho. Usted no tiene idea. Da para enojarse, da para molestarse, da ganas de reventar. Claro que da ganas de reventar. Pero esas ganas que si usted le da lugar así como Caín le dio, lo va a llevar a la derrota, lo va a llevar al fracaso, lo va a llevar a la destrucción, lo va a llevar a una enfermedad física, querido hermano. La ira produce enfermedades en el cuerpo, presión arterial, embolias, infartos, paros cardíacos, dolores musculares, dolores en los huesos, en las articulaciones. Todas esas cosas, cuando usted se enoja, el cerebro despeja unas sustancias venenosas que afectan nuestro organismo, y cuando su cuerpo tiene alguna célula débil que está ahí sufriendo, afecta y daña, y es ahí donde se producen las células cancerígenas en el organismo de la persona. Atienda bien este asunto de la ira. Atendamos bien este asunto de la ira. Despójese, renuncie. Efesios, permítame leerle en Efesios, capítulo 4, el verso 30, dice así la palabra del Señor. Escuche, por favor. Escuche. Quítense de vosotros toda amargura, escuche, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros, dice el Señor. He escuchado personas orando, diciéndole al Señor: Señor, quita este mal carácter. Señor, quita este enojo, esta rabia. Quiero decir una cosa, querido hermano. Dios no se lo puso a usted. Nadie se lo puso a usted. De dentro del corazón salen los homicidios, las iras, los enojos. El Señor nos aconseja: quítense de vosotros, renuncie, rechace, resiste ese espíritu de ira, resiste ese espíritu de asesinato, resista al diablo y él huirá de vosotros. Quítense de vosotros, dice la palabra del Señor, toda amargura. Mire cómo está relacionado. Amargura, enojo, ira, gritería, está bien relacionado. Alguien que está enojado, que está irado, grita de todo y por todo. Yo no sé si es su caso. Hay hombres que llegan a su casa y gritan desde que entran hasta que salen otra vez a su trabajo. Mujeres que gritan por todo y por nada. Mira que los platos, mira que ese perro, mira que esto, mira este. Todo el tiempo, pero mamá, no grite. Pero es que ustedes también. Bueno, siga gritando hasta quedar tullida, si es que eso es lo que está buscando. No es el deseo de Dios ni de nadie. Pero si usted persiste albergando ira y enojo en su corazón, lo va a dañar. Lo va a llevar al fracaso, va a destruir su vida, va a destruir su matrimonio, va a destruir su familia. Estamos destruyendo la sociedad y el mundo entero por causa de albergar este sentimiento de ira en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Somos deudores, hermanos, somos deudores del amor de Dios que hemos recibido por su gracia. Entonces debemos pagar amor a las personas
que Dios también ama. En vez de insultarlos, en vez de decirles necio, fato, imbécil, estúpido, idiota, en vez de decirle en el tráfico, oye, ¿por qué te cruzas? Y cállese. Trate con paciencia. Actúe en el espíritu opuesto al de la ira, al espíritu opuesto de este asesinato, de este crimen. Y trate con amor, trate con paciencia, con tolerancia. Soportémonos los unos a los otros, dice el Señor. Llevemos las cargas los unos de los otros. Despojémonos, quitémonos toda ira, todo enojo, toda maledicencia, toda gritería, toda amargura. Despojémonos de todo pecado que nos asedia y perdonémonos, dice la palabra, que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo también nos perdonó, dice el Señor. Esa es la manera, esa es la actitud opuesta que debemos tener al de la ira, perdonando. En el momento que usted detecte la ira, rechácela y trátela con mucha seriedad, querido hermano. Quiero terminar, por favor. Quiero orar porque si seguimos en esta situación, la Biblia termina diciendo que vamos a pagar y vamos a quedar presos. Escúcheme. Habla de una cárcel, que es echado en la cárcel. Escuche. Todo el que permanece en ira, con seguridad, escuche, experimentará esclavitud emocional. Una esclavitud espiritual, emocional y aún física por una enfermedad ocasionada por la ira, por este sentimiento tan malo y tan perverso. Esa es la cárcel. Nuestro adversario es nuestro enojo. Rechace ese adversario, rechace el enojo, rechace la ira. Pongámonos pronto de acuerdo, arreglemos, paguemos nuestras deudas. ¿Cuáles son nuestras deudas? El amarnos. Somos deudores de amar a nuestro prójimo, así como Dios nos amó. Y debemos amar porque Dios nos amó, nos enseñó a amar. Y debemos amar a nuestros semejantes, enseña la palabra del Señor. Quiero que oremos en este momento. Déjeme decirle que hasta ahora tal vez ya ha causado mucho daño en su familia este sentimiento de ira. Ha causado mucho daño en su trabajo, en su negocio. Ha causado relaciones rotas. Hay gente que no se le quiere acercar a usted porque es una persona iracunda, una persona que pelea por todo y por nada. Déjeme decirle que se siente muy mal una persona cuando ya no hay nada ni nadie alrededor. No llegue a ese extremo. No llegue a enfermarse. No llegue a los tribunales de este mundo. Y peor aún, no llegue un día a los tribunales del Señor para ser juzgado por este espíritu de ira que no lo trató a tiempo. Nunca es tarde, hoy es el tiempo de revertir esta situación. Quítense de vosotros, dice el Señor. Si el Señor dice es porque Él nos ha dado la capacidad con su Espíritu Santo, Él nos ha dado el fruto de su Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escúcheme, templanza, dominio propio. Usted tiene el autocontrol con la ayuda del Espíritu Santo de rechazar, de resistir al diablo, de rechazar todo espíritu de asesinato, de rechazar toda emoción de ira en su corazón. Vamos a orar, querido hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta bendita y preciosa palabra, Señor. Señor, gracias porque a través de ella puedo examinar mi corazón, cómo he estado viviendo, Señor, con esta emoción de ira y de enojo y de rabia en mi corazón, albergando amargura y resentimiento, rencor contra mis semejantes, contra mi cónyuge, contra mis hijos, contra mis padres, contra mis hermanos, Señor, contra mis pastores, mis líderes, contra mis vecinos, contra mis familiares, en el nombre de Jesús. Hoy me arrepiento, Señor, de esta ira. Hoy me arrepiento de este sentimiento, de esta emoción de ira, Señor, de enojo y de rabia. Y me despojo, Señor, me despojo
despojo de toda ira, de todo enojo. Renuncio a toda gritería, a toda maledicencia, Padre bendito. Diga conmigo, me despojo de toda raíz de amargura. Hoy decido perdonar. Hoy decido bendecir en el nombre de Jesucristo a mi semejante, a toda persona que me haya dañado. Hoy la bendigo en el nombre de Jesucristo y me despojo de todo enojo. Me despojo de todo esto que me está haciendo tanto daño espiritualmente, emocionalmente. Me tiene cautivo, me tiene en la cárcel. Me despojo de todo este cautiverio de la ira. Me despojo de toda raíz de amargura, de todo resentimiento, de todo rencor, de toda rabia. Renuncio, rechazo a toda maldad de mi corazón. Resisto al diablo y me vuelvo a ti, Padre bendito. Me despojo de este veneno de la ira que ha afectado a mi cuerpo, Señor, y te pido que tú restaures ahora mi salud espiritual, mi salud emocional, mi salud física, Señor. Padre, yo oro por cada persona que está escuchando esta palabra, que tu mano sanadora sea extendida ahora en este momento, restaurando los matrimonios, restaurando las familias que han sido dañadas por causa de la ira, Señor, y del enojo, restaurando la salud de los cuerpos que ha sido, Señor, afectada por haber albergado ira y enojo y deseos de venganza en sus corazones. En el nombre de Jesucristo, sea libre, amado hermano y hermana, en el nombre de Cristo, y viva en la paz, viva en el gozo, en el amor de Dios, con mansedumbre, con misericordia, perdonándonos, como dice la palabra, los unos a los otros, y viva en la libertad, en la victoria del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano, la paz del Señor.